Bueno, de hecho, en primer lugar, yo creo que la Corte Constitucional ya ha emitido una sentencia favorable a las familias de los 4 niños de la... Distintas voces salen en apoyo de la Corte Constitucional ante la negativa que dio el gobierno a reconocer sus errores sobre los 4 menores de las Malvinas. Ellos hacen un llamado más fuerte para que se recompense con mucho más dinero económico, y sabemos que ninguna cifra que pueda existir va a reparar realmente la pérdida de los menores que ocurrieron a manos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es lo mínimo que pueden hacer ante todo este crimen de Estado, y aunque les duela, perpetrado directamente de ellos. Esta y otras novedades más aquí tu amigo Ore Bonilla en tu espacio de Face Express por Radio Face Ecuador. Es lo que te he venido a contar. Pues aquí la gente está del lado de la Corte con relación a este terrible crimen que sacudió ya en su momento a todo el Ecuador y que ahora vuelve a abrir la llaga. Déjanos ese like, comparte el video, suscríbete a YouTube. Bueno, de hecho, en primer lugar, yo creo que la Corte Constitucional ya ha emitido una sentencia favorable a las familias de los 4 niños de las Malvinas. Un caso que realmente marcó en la historia de nuestro país una vez un tema de desaparición forzada. ¿Y responsabilidad de quién? Del Estado. El Estado, que es el que debe garantizar los derechos de los ecuatorianos en todo sentido. Entonces ahora la Corte Constitucional le dice exigimos la reparación. Y si le digo, hay una de las cosas que molesta adicional a esto, porque la reparación que dan a las familias es completamente irrisoria en términos económicos, que además una vida de un niño, imagínese $10,000 y después que 5,000, o sea, es completamente cuestionable. De todas maneras, esperamos que el Estado ecuatoriano asuma con responsabilidad lo que ha dispuesto la Corte Constitucional. Estas medidas de reparación en relación a la FAE, que debe pedir disculpas, pedir perdón, inclusive un acto público, reconocer que actuó mal. ¿Cómo afecta en algo a las Fuerzas Armadas esto? Adicional a esto, yo creo que el hecho mismo de que estén hablando de seguridad, pero que sean instituciones que brindan un espacio de seguridad también hayan cometido estos hechos, pues es cuestionable. Yo creo que además pues se cuestiona también la probidad de las instituciones, en este caso la Fuerza Aérea Ecuatoriana, pero que de una u otra manera también depende de las Fuerzas Armadas en el conjunto. Entonces ahí también el ministro de Defensa tenemos que ver qué es lo que menciona. En ese sentido, mire, nada le va a devolver la paz a las familias ecuatorianas. El perder un miembro de la familia pues duele y dolerá toda la vida. Estos hechos de reparación nada más quedará para palabras, para simple recordatorio, y quedará para la historia de nuestro país. Pero nada le devuelve esa felicidad, esa ausencia, esa felicidad de tener un miembro en la casa. Nada le devuelve la ausencia que ahora sentirán aquellos padres, madres de familia de haber perdido a sus hijos, que eran niños y no como los catalogaron en un momento de delincuentes. Eran niños, y acá la Corte Constitucional ha sido clara con esta sentencia que ha emitido. El gobierno intentó lavarse la cara diciendo que los 4 niños de las Malvinas eran delincuentes y que si no fuera por las cámaras de seguridad, si no fuera por las cámaras de videovigilancia de Segurep, la verdad jamás hubiera salido a la luz. Pero la infamia y las mentiras tienen patas cortas y la verdad siempre sale a la luz. Quisiera realmente decirle al ministro, que en algún momento se refirió de forma despectiva hacia nuestros niños, que esperamos sus disculpas públicas, que esperamos que tenga la valentía de mirarle a los ojos a los padres de los 4 niños de las Malvinas y les pida perdón, porque jamás se va a justificar una desaparición forzosa, jamás se va a justificar cómo intentaron boicotear constantemente el proceso frente a la justicia.
Toda la institucionalidad del municipio de Guayaquil, liderada por el alcalde Aquiles Álvarez, en ningún momento dejó de luchar, en ningún momento cayó la voz, porque eso esperan los guayaquileños de las autoridades. Y solo decirles que jamás vamos a olvidar a nuestros 4 niños de las Malvinas. Los tenemos presentes siempre. ¡Qué sorpresa! Nos acaban de convocar para este día viernes 13 a las 10 de la mañana de manera virtual para tocar un tema trascendental del país sobre la sentencia de la Corte Constitucional sobre los 4 niños de las Malvinas. ¡Qué vergonzoso! Cuando la propia sentencia declara que hubo desaparición forzada por parte del Estado. Reparación para los 4 niños de las Malvinas. Hablando también de la impunidad, de la desinformación, no hay que olvidar, y de ello puse muchas pruebas, que cuando hubo el asesinato de estos niños, parece con evidencia por parte del Estado o con una implicación por parte del Estado y del Ejército, hubo campañas de bots y de redes sociales donde hubo varias dinámicas, una de ellas que decían que esos niños eran unos delincuentes, otra que bueno, pues acusaban al correísmo de estar detrás del asesinato, y una tercera también cuando fue el entierro diciendo que se merecían la muerte porque eran gente de baja estofa, ¿no? Ridiculizando a las personas humildes que acompañaron. Y esto lo replicaron miles y miles y miles de cuentas, y todo esto, que obviamente son operadores y habría que ver si incluso pagados con los impuestos de los ecuatorianos, siempre queda en la impunidad. Y lo quiero poner aquí porque son temas tan terribles que ahora, es decir, si vamos permitiendo esto, cada día irán un paso más allá, y ahora de lo que vamos a hablar son de la normalización, incluso de la implicación, ¿no? de la IA, propiedad de Elon Musk, bueno, pues, dar información falsa sobre el asesinato nuevamente de cientos de niños. Concretamente, la cifra que han reportado oficialmente son 168 niñas y 14 profesores. Que el ministro de Defensa, que está en funciones hoy, estuvo en funciones antes de ayer, o sea, estuvo en funciones el día que desaparecieron estos niños, y que en lugar de salir a ofrecerle disculpas a la nación y arrodillarse ante el Ecuador y decirle disculpen a las Fuerzas Armadas por haberse convertido en criminales que desaparecen niños, salió a los medios de comunicación a decir que los niños eran ladrones, algo que además resultó ser falso. Yo no entiendo cómo el señor ministro de Defensa puede estar allí, sabiendo que defendió a tipos que asesinaron y quemaron y otras cosas terribles a unos niños. No lo entiendo. Yo leo la sentencia y no sé cómo el ministro Alfredo, Giancarlo Alfredo, no siente una vergüenza que pesa, que lo obligue a bajar la cara y decir, protegí a unos tipos que mataron a unos niños indefensos, los desnudaron, los violentaron, los torturaron, los mataron y los quemaron. Y no solo protegió a los delincuentes, sino que amenazó a los jueces con videos. Hoy ya se olvidaron que el señor Lofredo grabó un video amenazando a los jueces. Y por eso la Corte Constitucional tiene que arreglar la barbarie de la justicia, porque como los jueces hacen concurso de besos de traseros en este país, la Corte Constitucional ha tenido que arreglar un proceso llevado con las patas. Es espantoso. Yo me niego a que me represente como ciudadano ecuatoriano un ministro como Giancarlo Lofredo. Me niego. No tengo nada personal contra el señor Lofredo. No creo que el señor Lofredo tenga que estar preso. Creo que el señor Lofredo no puede servir a una nación a la que ofendió. Porque a mí me ofende que se haya puesto del lado de unos asesinos. Me ofende que ese sea el ministro de Defensa. Y a las Fuerzas Armadas, que no están llenas de asesinos, ni de torturadores, ni de gente que desaparece, debería ofenderle igual. No deberían de estar representados por un tipo que, en lugar de portarse duro contra los criminales, se portó duro contra 4 niños que ya estaban muertos. Rechazo que está generando esto, no hacia lo que es la Corte, sino principalmente a las Fuerzas Armadas y también a los que defendieron a estos criminales, que no es como decirle cuanto menos, pues la forma atroz con la cual acabaron con la vida de estos menores, que ahora es punto de análisis internacional, y ya que el canal le tenía subido el video, el cual te invito a lo veas, de lo que tiene que ver el llamado de atención que le pegó la ONU, justamente a los delegados de Ecuador por este caso, pero allí ya me explayé demasiado como para poder aquí volver a hacer un remember. Lo que tienes que saber es que esto es compartido con la mayoría de gente de bien. Hay que recordar que también para aquella época cuando está haciendo todo este caso,
eso, el gobierno pagó a muchos influencers, a muchos periodistas pautados para que le echen tierra a los menores y que dijeran que no, que ellos eran parte de banda, lo cual se demostró que fue una completa mentira. Deja otro like, comparte el video, suscríbete a tu canal de red y nos vemos hasta la próxima.